El capítulo de esta semana no fue lo que esperábamos, pero me hizo reír bastante. Creo que tener capítulos como estos tipo Slice of Life le vienen bastante bien a una obra como esta, donde tenemos muchos protagonistas y donde es necesario ir construyendo las relaciones que van a tener entre sí. Puede que a muchos no les haya gustado que la historia haya tomado este rumbo, pero nunca está de más tener interacciones entre personajes. No queremos que suceda lo mismo que ocurrió con obras como Jujutsu Kaisen, donde tenías que creerte que dos personajes eran muy amigos, solo porque el guión te lo decía, mas nunca lo demostraba. De allí el meme de Interacciones Kaizen. Y esta es una práctica que se ha ido extendiendo en los últimos años, debido a la alta competencia y a las necesidades de los espectadores, quienes ya no tienen la suficiente paciencia y concentración. Todo se ha vuelto mucho más rápido. To Hero X estaba yendo por ese mismo camino. Arcos como el de Queen sufrieron de este tipo de problemas. Te decían que ella era amiga de Xian y de Little Johnny, pero nunca se profundizó en eso. Todo lo contrario al arco de Ghostblade, donde sí se están tomando las cosas con calma y el tipo que no era capaz de hablar ya está interactuando de forma más o menos cercana con el hijo del héroe que asesinó en el pasado, con su futura nuera, con el padre de esta y, como no, con su propia hija. Parece que no, pero fue un capítulo bastante redondo en ese sentido y, como les dije antes, me hicieron reír mucho, sobre todo porque querían ayudar a Ghostblade a ligar con su propia hija. Así que bueno, hablemos de este capítulo titulado La Cura. La trama central de este capítulo fue la paternidad, la cual no solo vimos a través de Ghostblade, sino también del profesor Luo y de Little Johnny, quien no dejaba de hablar sobre su pasado y sobre que Big Johnny era su hijo. El pobre Ghostblade ya estaba harto de escucharlo. El chico hablaba hasta por los codos y uno podría pensar que la interacción entre estos dos iba a sentirse más tensa e incómoda. Después de todo, estamos hablando del asesino del padre de Johnny. Sin embargo, el único que se sintió incómodo con esta charla fue Ghostblade. Por mi parte, me gustó lo que vi. Little Johnny entró en mucha confianza y en la medida que le preguntaba cosas a su compañero de viaje, se podía notar por dónde querían ir con todo esto. Más allá de hacer sentir mal a Ghostblade por no saber nada sobre ser un padre, es más que obvio que esta interacción tiene como propósito no solo presentar a los Johnnys para su futuro arco, sino también para construir un conflicto entre estos dos personajes. Podría ser que se enfrenten en el torneo o durante el arco de los Johnnys. Cualquier cosa podría pasar, y es importante mencionar que el chico fue a esta misión debido a que los altos mandos le pidieron a Zack que enviara a otro héroe. Little Johnny resultó siendo la persona más adecuada para el trabajo debido a su poder para controlar a los animales, y debo decir que me pareció curioso que fuera Zack quien lo buscara y no Mickey, porque se supone que el chico trabaja para DOS, pero según el doblaje latino ahora pertenece a FOMO. No descarto que sea un error de traducción, no sería la primera vez, pero si realmente fuera un error no tiene sentido que hayan llamado a Zack y no al rubio amigo de Liusen / Searchlight. Es posible que Little Johnny haya cambiado de agencia, lo cual no es para nada descabellado, considerando que Mickey ahora debe estar obsesionado con el poder del miedo y esas cosas, porque seamos honestos, Liusen no tiene el dinero ni los recursos para armar laboratorios clandestinos, por lo que sí o sí Mickey debe estar involucrado con eso. Pero volviendo con Ghostblade, el hombre estaba muy estresado por culpa de Little Johnny, quien no dejaba de preguntarle por todas las cosas que tenía en su auto, como el lirio que llevaba de la parte delantera o las canciones que venían escuchando, My Color y Take Off. Y bueno, parece que después de espiar los gustos de su hija, Ghostblade también se volvió fan de la chica de color cian. Aunque claro, que le gustaran esas canciones no significaba que quisiera charlar sobre ellas con Little Johnny. Y para fortuna de su estabilidad mental, cuando ya estaba empezando a cansarse de la palabrería de su compañero de viaje, su auto sería atacado por Loli. Si se preguntan cómo le hizo la chica para encontrarlo, lo más seguro es que rastreara el número de teléfono con el que había llamado a Nuo Nuo en capítulos previos. En ese sentido, Ghostblade no fue para nada cuidadoso y bueno, tratándose de su hija, es normal que no le diera mucha importancia a eso. Lo malo es que lo terminaron exponiendo por culpa de ese descuido y todos en el campamento lo vieron de mala manera. Hasta Johnny, su amigo del alma, se sintió muy decepcionado. Y aquí es cuando empiezan los malos entendidos y las partes más graciosas del capítulo, porque todos creen que Ghostblade está enamorado de Nuo Nuo, cosa que le genera repulsión a personajes como Loli o Little Johnny, quienes no dejan de especular cuáles podrían ser sus malévolas intenciones con ella. La química que manejan estos personajes en pantalla me pareció muy buena.
Se nota que sus personalidades son muy compatibles y eso hizo que el capítulo fuera más divertido. Por ejemplo, esto no lo vimos cuando Quinn se hizo amiga de Johnny, y allí es donde se nota la diferencia en el guión de ambos capítulos. En uno se centraron más en explicar el lore del mundo, mientras que en otro se decidió trabajar en las relaciones de los personajes. Muy divertidas las escenas con Loli y Johnny, hay que decirlo, pero lo mejor del capítulo es cuando Ghostblade se queda a solas con el profesor Luo, quien en vez de mirarlo como un acosador loco, lo alienta a confesar sus sentimientos por Nuo y hasta lo ayuda con eso. Un tipazo el profesor Luo, apoyando el amor de un hombre por su hija aunque no lo supiera en ese momento. Cuando todos se reúnen en la mesa tenemos más momentos graciosos. Ghostblade comiendo pulpo de la forma más extraña posible, Little Johnny robándole el pañuelo que quería darle a su hija, entre muchos otros. Fue una cosa bastante loca. En esta parte todos se pusieron bien sentimentales. Más que nada porque Nuo comenzó a hablar sobre su padre muerto y luego Johnny le seguiría hablando sobre sus padres muertos. Todos se conmoverían porque eran historias bastante tristes, incluso el profesor Luo se disculparía con su hija por trabajar tanto y bueno, después de eso todo el mundo, incluido Ghostblade, empezarían a llorar. Sin embargo, aunque las historias que estaban contando sí eran bien tristes, la realidad es que estaban siendo víctimas de los nuevos poderes de DJ Shindig, quien corrompido por el miedo se escabulló hacia ese lugar. Ghostblade logra darse cuenta de la situación a tiempo y con un simple cuchillo de mesa se las arregló para eliminar al pobre DJ. En estas escenas pudimos ver lo frío que puede ser el albino, ya que no tuvo piedad con su enemigo, y aunque este le pidiera clemencia, igual lo asesinó. Con el DJ ya serían 2 los antiguos héroes X que Ghostblade ha eliminado. No es un número despreciable y no descarto que esa cifra pueda aumentar a futuro. Lo importante es que tras vencer al DJ todos regresaron a la normalidad, entre comillas, porque a Ghostblade le cayeron algunas partículas del miedo, vete tú a saber si se va a volver malo o no. Y dado que antes de la pelea le había puesto su abrigo a Nuo, ella terminaría encontrando su diario, dándose cuenta que nunca se trató de un acosador sino de su padre. Resaltar que cuando ella leyó el diario, de fondo se escuchó la canción de Ghostblade, Because of You. Una canción que habla de lo mucho que este hombre quiere a su hija. Fue una escena muy bonita y ahora que Nuo sabe quién es su padre, puede que Ghostblade pueda ser el padre que siempre quiso ser para ella. El único detalle con todo esto es que si bien parece que todo salió bien, el hecho de que se haya hecho tanto énfasis en los lirios y en que son la flor favorita de Nuo me da mala espina. Sobre todo porque la flor que se manchó con la sangre del padre de Johnny era justamente un lirio, y recordemos que en esa parte se habló mucho sobre si ese hombre lo había maldecido antes de morir. Ahora que Johnny está desaparecido y que las partículas del miedo tocaron la piel de Ghostblade, cualquier cosa puede pasar. No creo que Nuo vaya a morir, pero si sucede no me sorprenderé, y quién sabe, capaz la intromisión de Quinn y de Cyan es una respuesta directa a lo que está a punto de suceder, que eso es lo que vemos al final. A las chicas hablando por teléfono acerca de una misión especial camuflada de vacaciones. Los siguientes capítulos estarán centrados en Johnny. Su arco como tal tendrá 3 capítulos. El primero ya se sabe que se centrará en su pasado y en cómo se conoció con Big Johnny, quien probablemente sea el dueño de la nave extraterrestre que están investigando, y me imagino que después de que nos cuenten dicho origen, al igual que hicieron con Ghostblade, retomarán esta trama de la investigación con Loli, Nuo y los demás. Como les dije al principio, este capítulo me gustó. Es verdad que no fue lo que muchos esperábamos, más que nada porque esta obra iba muy rápido, pero nunca viene mal un capítulo como este con mucha comedia, interacciones y sobre todo reconciliaciones entre padres e hijas, porque el profesor Luo también avanzó un poquito con Loli, aunque haya sido por la influencia del DJ. Y bueno gente, con eso ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Congru.